Le quiero agradecer al doctor Adolfo Rubinstein. Sé que anda con los tiempos ajustados y le agradezco, estaba prevista la nota para un ratito antes. Le agradezco el tiempo. No, ¿Cómo le va, Adolfo? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? No te preocupes, que ya resolví un tema, así que estoy con más, Bueno, más tiempo. le agradezco mucho. Tenía ganas de hablar con usted. Marcela y Rocío también tenemos muchas preguntas. Y la primera es, ¿dónde estamos parados? ¿En qué situación estamos? ¿Qué análisis nos puede hacer de este crecimiento de casos de la última semana, doctor? Bueno, estamos en una situación muy complicada y la verdad es que todavía con un enorme marco de incertidumbre sobre cuál es la fuerza que va a tener esta segunda ola. Claramente la pendiente se ha empinado, pero todavía ciencia cierta no podemos saber si estamos hablando de un crecimiento geométrico, o sea, exponencial, o una pendiente un poco más suave. De hecho, en los últimos días pareciera como que se hubiera estabilizado al ascenso, por supuesto, pero dentro de un nuevo nivel, pero no parece un crecimiento geométrico. Igual todavía es muy prematuro para poder establecer esas conclusiones, pero ya estamos en el medio de la segunda ola. Y obviamente, más allá de que hay bastantes diferencias respecto a la primera ola y lo que hoy sabemos de la pandemia, de la epidemiología, del comportamiento biológico del virus, hoy hay vacunas, el año pasado no había, hoy sabemos cuál es la efectividad y los riesgos que tienen las políticas públicas y las medidas para mitigar la expansión de la epidemia, también sabemos mejor qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, de alguna manera yo diría que tenemos cosas a favor y cosas en contra, como que la sociedad está muy cansada, que obviamente, digamos, el perjuicio, tanto, digamos, lo que fueron los resultados sanitarios, como también el colapso económico, los serios problemas sociales, hacen que la sociedad tenga muchísimo menor tolerancia para resistir, Claro. por ejemplo, las restricciones del año pasado. Y Sí. todo esto genera desafíos muy difíciles de poder saldar. Rubinstein marca la propia información del Estado Nacional que los más complicados y el crecimiento de casos está entre los 40 y 50 años y que ha bajado mucho entre los mayores, entre los adultos mayores, que era la gran preocupación y sigue siendo la gran preocupación. ¿Esto significa, doctor, que las vacunas sirven y que por lo menos en nuestro país a esta poca porción de abuelos y abuelas vacunadas están protegidos por la vacuna? Todavía yo creo que es muy prematuro para poder establecer cuál es el impacto de la vacunación, más allá de que en los países donde las campañas de vacunación han avanzado mucho, por ejemplo, Israel o Gran Bretaña, para citar algunos ejemplos, claramente han disminuido de manera dramática el número de casos y sobre todo en la población de mayor riesgo. Dicho esto, yo creo que la razón por la cual se está afectando a la población más joven tiene que ver con la circulación de los diferentes segmentos poblacionales. Uh-huh. Claramente los adultos mayores y la población de riesgo ha aprendido, está concientizada y se guarda muchísimo más. Y la población más joven, que tiene menor percepción de su riesgo individual, obviamente circula mucho más, y lo que ha habido es una enorme relajación social y de las conductas en los grupos más jóvenes, que son los que de alguna manera tienen mucho que ver con este crecimiento dispar, digamos, enorme de los casos. Todavía yo diría que si bien la vacunación está empezando por supuesto, a crecer en los grupos más vulnerables, probablemente tenga un efecto mucho más importante en las próximas semanas. Si lo tiene que calificar de alguna manera el plan de vacunación aquí en la Argentina, Rubinstein, ¿de qué manera lo califica? ¿Bueno, malo o regular? No, de regular para malo. Básicamente por dos razones. Más allá del escenario global de restricciones y de escasez que existe, acá se cometieron dos grandes errores. El primero fue estos anuncios exitistas, triunfalistas, que lo que hicieron fue generar una enorme cantidad de expectativas que luego se frustraron. Y esto es muy malo para construir confianza pública, que es yo diría, uno de los recursos críticos para manejar una pandemia como esta durante tanto tiempo. Y el segundo punto es que lo que no tenemos es horizonte de previsibilidad, porque de golpe llega un embarque, llega un cargamento de vacunas, no sabemos cuándo va a venir el próximo, y toda esta cosa, digamos, de estar a los tropezones o a los manotazos, hace que no se pueda encarar una campaña de vacunación de manera fluida y eficiente. Y ese es el principal problema que tenemos. No hay previsibilidad. Y más allá de la incertidumbre que obviamente existe, porque, digamos, no seamos honestos, no podemos tampoco pedir imposibles, creo que está fallando la comunicación. Hay que ser más prudentes, más mesurados, más cautelosos y, por supuesto, tratar de asegurar
un mínimo flujo de vacunas para poder, digamos, encarar una campaña de vacunación tan difícil como es esta. Doctor, en las últimas horas se conoció en voz del jefe de gabinete Cafiero que todas las provincias, las ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, podían comprar vacunas, lo cual parecía que estaba prohibido porque alguna vez cuando lo dijo Patricia Bullrich, la salieron a atacar y dijeron solamente quieren vacunas para los ricos, etcétera, etcétera. Yo le quiero preguntar a usted, porque usted fue ex ministro de Salud de la Nación, si usted sabía si se podían comprar, si no se podían comprar, si esto es compren vacunas ustedes y le tiramos el fardo a ustedes. Digo, ¿me puede explicar un poco realmente qué pasó allí? La cosa es así, digamos, si bien el Estado Nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación tiene, digamos, la responsabilidad de garantizar la provisión de vacunas del calendario nacional y siempre la tuvo, esto no quita que tanto las provincias como las obras sociales como las prepagas puedan comprar vacunas, tanto desde las leyes de vacunas que tenemos como desde la última ley de vacunas para el COVID que fue sancionada por el Congreso, digamos, el año pasado. O sea, pues se puede comprar. El problema acá es que en este escenario que recién mencionaba de muchísima escasez global de vacunas, en general, tanto las empresas farmacéuticas como las empresas gubernamentales de como pueden ser las chinas o las rusas, negocian directamente con los gobiernos centrales, no, con el Estado central, claro. Ni siquiera con los estados subnacionales, con las provincias. De hecho, el único caso que yo conozco, por lo menos, de que una empresa como es Sinovac, que es una de las empresas chinas, negoció con un estado subnacional, que es la brasileña, el estado de San Pablo, lo hizo con un estado que tiene 45 millones de habitantes. Claro. O sea, casi la Argentina entera. Por eso digo, digamos, más allá de que ahora se pueda salir a comprar, que siempre se pudo, el tema es si se va a conseguir en tiempo y forma. Entonces yo creo que es, digamos, más allá del esfuerzo, sobre todo por la lentitud con que viene la vacunación y la escasez de vacunas y la falta de, lo que yo decía, de un horizonte de previsibilidad, entiendo que varios distritos como la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba o algunos más estén considerando, digamos, salir a buscar vacunas. El tema es que la cosa está muy difícil, por lo menos en estos próximos meses. Seguramente en el segundo semestre del año sí se va a liberar porque va a aumentar la escala de producción de las vacunas y va a haber más disponibilidad y entonces volverá a ser como muchas otras vacunas. De hecho, por ejemplo, la vacuna antigripal sí se puede, la compra sobre todo el Estado Nacional, pero también la compran obras sociales, PAMI, algunas prepagas, o sea, no es problema. Ahora, Adolfo, yo quiero meterme en esto. Se prometieron para febrero casi 10, 15, 20 millones de argentinos vacunados, no importa. Pero si teníamos más argentinos vacunados, ¿sí? Si teníamos mayor vacunación, esta segunda ola que hoy estamos transitando, ¿se podría haber evitado? ¿Las vacunas evitaban esta segunda ola? No sé si la evitaban, no creo que lo hubieran evitado, pero seguramente mitigan muchísimo, hubieran mitigado y mitigarían muchísimo, digamos, el crecimiento de la epidemia. Te repito, lo mismo que está ocurriendo en algunos países que tienen muy avanzada la campaña de vacunación, como Israel, Gran Bretaña, etcétera. Así que sí, definitivamente esto ocurriría. Es cierto también que no es inmediata la cosa. De hecho, fijémonos en Chile. Chile ya tiene más de tercera parte de la población que ya ha recibido al menos una dosis y sigue teniendo un importantísimo número de casos. O sea, no es inmediato, pero al final del día, claramente, cuanto más rápido y más, digamos, y más eficientemente se implemente la campaña de vacunación, menor va a ser el impacto en saturación de los servicios de salud, en muertes y en todo lo que tiene que ver con las cuestiones sanitarias. Hablando de eficiencia, doctor Rubinstein, en la segunda dosis de Sputnik, hay muchísimos que la están esperando, ¿cuándo tiene que darse para que esto tenga efecto? Porque pasan los días y la gente se preocupa porque no le llega la segunda dosis. En principio, digamos, los tiempos se pueden dilatar. Si bien, ojo, no hay estudios clínicos hasta ahora que digan exactamente. El estudio clínico de la vacuna Sputnik es con 21 o 28 días, pero sí se sabe que se puede dilatar por más tiempo. Cuanto más, la verdad que no, a ciencia cierta no se sabe, se presume, digamos, 2 a 3 meses como con otras vacunas. Pero también es cierto que el tema acá pasa porque no está demasiado claro cómo viene el ritmo de la producción
de la segunda dosis que es complementaria a la Sputnik. Porque, digamos, hay evidentemente, digamos, en los embarques que han venido de Sputnik, sobre todo estamos hablando de la primera dosis, ¿verdad? Claro. Uno de los adenovirus, uno de los vectores que, digamos, que es parte de esta vacuna. ¿Y cuánto sale una vacuna más o menos en el mercado? Bueno, esa es la otra cuestión. Una cosa son los precios que se consiguen, digamos, a través de negociaciones, digo, con los gobiernos, que obviamente se consiguen mejores precios que lo que se podría conseguir si, por ejemplo, las compras las hicieran alguna obra social, si suponiendo que se pudiera. O sea, porque la escala no es la misma. Claro. Pero el precio de las vacunas, lo que se conoce, varía mucho. Por ejemplo, así como la vacuna de AstraZeneca, la dosis, está en aproximadamente 3 a 4 dólares, la de Sinopharm, que es una de las que estamos consiguiendo, está en 20 dólares. O sea, 5 veces más. O sea que hay una enorme variabilidad en los precios. Y la Sputnik está en aproximadamente 10. Doctor Rubinstein, usted dijo recién que las empresas negocian directamente con los gobiernos. Hoy. Sí, en el caso de Pfizer, que no se puso de acuerdo con el gobierno, ¿puede la oposición tomar la posta y tratar de conseguir esa vacuna para los argentinos? Mira, yo creo que está buena la pregunta que me haces. Yo creo que de acá tenemos que salir, en serio, por más que parezca medio ingenuo lo que voy a decir, tenemos que salir todos juntos. Pero yo creo que acá lo que es importante es que cambie la actitud del gobierno, sobre todo la actitud confrontativa. Que ha habido algunas señales en estos últimos 2 días, no digo el discurso del presidente, ni algunas entrevistas que hizo que no contribuyeron a eso, pero sí algunas cuestiones que pasaron, como por ejemplo comenzar a tender puentes de acuerdo con la oposición. A mí me parece, y estoy convencido de esto, si se generaran las mismas condiciones políticas que hace un año, cuando el presidente llamó a la oposición, a todos los sectores sociales, y se generó yo diría, un ámbito de concordia que tuvo un 80% de aprobación, social, y que generó un clima muy bueno en la Argentina. Probablemente, si eso se recreara, es muy probable que las condiciones, inclusive para conseguir vacunas, para poder hacer acuerdos comerciales, para levantar algunas cosas, como puede ser la negociación con Pfizer, que no queda muy claro por qué se cayó ese acuerdo comercial, seguramente se podrían rehabilitar. Y además, y este es el otro punto importante, en un momento en que la sociedad no tolera muchas más restricciones, porque ese es el problema, me parece que se necesita un acuerdo marco, un contrato social, un contrato político nuevo, para poder recobrar y renovar la confianza del público, porque de otra manera no veo cómo la sociedad va a poder resistir nuevas restricciones, porque lo que queda claro es que estas restricciones, que yo creo que no hay mucho margen para poder, hacerlas más severas, se van a extender por más tiempo que 3 semanas. No hay ninguna razón para pensar que dentro de 3 semanas vamos a haber solucionado la segunda ola. Doctor, Entonces, pero eso, sí. Perdón, y con eso termino. Para esto se necesita renovar ese contrato con la sociedad y con la oposición política. Doctor, tengo 7 preguntas que no van a ser muy extensas. No, yo ya me liberé del compromiso. Y tampoco van a ser un ping-pong, pero creo que son las 7 preguntas que vengo yo leyendo que habitualmente hace la gente. Y me voy a tomar, Claro, con el respeto que usted se merece, hacer estas 7 preguntas. La primera: volvieron las clases y al tiempo de la vuelta de clases crecieron los contagios. El mensaje siempre es: las clases el colegio no contagia, pero yo acá le quiero preguntar lo que dice la gente. Y el afuera del colegio, ¿las clases son peligrosas, no son peligrosas? Porque ponemos como ejemplo Israel, pero Israel canceló las clases, la escuela. No, pero por un periodo muy cortito. Bueno. Mira, ya hay evidencia más que contundente de que los chicos no son vectores importantes de contagio, que las escuelas no son los focos de contagio. En todo caso, las escuelas están dentro de ciudades, de poblaciones donde hay un contexto epidemiológico, obviamente. Si está circulando el virus por todos lados, también, está en las escuelas. Pero realmente los casos las escuelas no son los que disparan, los contagios. Esto ya está visto. Entonces,
En realidad lo que cometió el año pasado el gobierno fue una groserísima equivocación, que podría haber sido de alguna manera entendida en los primeros 2-3 meses, porque había poco conocimiento de la biología del virus, de las características de la epidemia. Pero después la evidencia fue obvia y sacrificamos un año de clases presenciales en los chicos, particularmente en los chicos más pobres, que no tienen buen acceso a la conectividad, que no tienen ayuda parental, que no tienen recursos instruccionales para poder seguir el año y de los cuales sabemos hoy que casi 1,5 millones están en riesgo de perder, digamos, la continuidad educativa. Entonces, ese riesgo es enorme, por eso hipoteca el futuro del país. Entonces, ahí claramente, digamos, hay que balancear cuáles son los riesgos. Hoy por hoy yo te diría que con los protocolos adecuados hay que seguir con la presencialidad. Por supuesto que puede haber condiciones en las cuales habrá que, en alguna escuela, habrá que cerrarla por un tiempo muy corto. Tal vez en el caso de que se desmadrara todo, hay que tomar decisiones más serias. Pero de ninguna manera el default puede ser inmediatamente cortar la presencialidad. Eso es pésima decisión. Voy con la segunda. ¿Estas restricciones sirven? Porque da la sensación que lo que se restringe, los protocolos funcionaban bien, teatro, restaurante, dicen los entendidos. Y el otro día, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 12 del mediodía, la 9 de julio, desde Constitución a Belgrano estaba lleno de gente, y eso era la tarde, no era la noche, con uno al lado del otro, sin barbijo, tomando agua del pico. Concretamente, estas restricciones que empezaron el viernes, ¿sirven, doctor Rubinstein? No, sí sirven, no son una solución mágica, sirven porque cortan sobre todo la circulación nocturna y la mayoría de las reuniones sociales, sobre todo las reuniones clandestinas, aglomeraciones, son a la noche. Pero tienen un efecto muy relativo y por supuesto en la medida que haya, como lo que vimos el otro día en la 9 de julio, obviamente contrarresta cualquier otro tipo de medida. Lo que pasa es que el que se quema con leche cuando buena vaca llora. Y el problema es que el margen para poder hacer restricciones más serias, volver cuando se amenazó a la fase 1 y a un confinamiento estricto, son socialmente inviables en este momento. Justamente, ¿por qué son inviables? Porque el año pasado estuvimos 9 meses guardados. Entonces, cuando apelaron a la cuarentena como el único recurso para mitigar la expansión de la epidemia, no se testeó lo suficiente, digamos, no se hizo campañas en serio de concientización. Bueno, ese es el resultado que tenemos. Al final del día, en la primera ola tuvimos un desastre sanitario y un colapso económico y social, o sea, el peor de los mundos. Sí, porque los 8 meses no es que evitaron muertes, desgraciadamente, creo que hasta septiembre, octubre, que fue la rigidez casi, estamos hablando de, no sé, 30.000, 40.000, quizás el dato no es exacto. Sí, 40.000 muertos. 40.000 muertos. A lo que voy es, cuando te dicen, no, porque estas restricciones son muy leves, en realidad, ¿y qué pasó el año pasado? Vos fijate, el año pasado, por decreto, fase 1, ¿cuántos meses tuvimos? Y sin embargo, no evitamos el desastre sanitario. ¿Por qué? Porque la gente no lo resistió, porque el país está, hace 10 años que no crece, digamos, casi un 50% de su economía es informal. O son pequeños comerciantes o cuentapropistas. ¿Cómo haces para sostener un país que además no tiene el colchón que tienen los países europeos para poder bancar y subsidiar la economía? Bueno, eso duele, doctor, cuando el mensaje es, bueno, pero lo mismo le pasa a Inglaterra, pero le pasa lo mismo a Israel, le pasa lo mismo a Estados Unidos. No podemos comparar tremendas potencias mundiales a nivel económico con el conurbano bonaerense, Rubinstein. Ese es el tema. Y vos fijate, mirá vos, en algunos partidos del conurbano bonaerense el año pasado, cuando estábamos en el peor momento de la epidemia, en los picos de septiembre, octubre, habían retornado a sus niveles de actividad anteriores a la pandemia. Te estoy hablando de Florencio Varela, José Cepal, La Matanza, porque la gente no lo resiste. Tiene que salir a laburar. Sigo con la listita. Claro. ¿Testeos sí, testeos no? No, testeos sí. No, a esta altura no se puede seguir discutiendo eso. A mí me preocupa, pues claramente, digamos, cuando hay escasez de vacunas, como la que está viendo, la única alternativa que tenés es poder hacer rápidamente detección temprana de los casos, rastrear los contactos y aislarlos. Doctor, disculpe, en este punto
Quiero una aclaración. ¿Cómo se hacen los testeos? ¿Quién se va a testear? ¿Quién decide a quién testear? No, vos tenés que tener primero la disponibilidad y después tenés que, por supuesto, promover, o sea, están las directivas y las normativas de que cuándo hay que testearse. Por un lado tenés que testear a los casos que tienen síntomas, rastrear a los contactos, tengan o no tengan síntomas, y testearlos, aislar los focos, esto tiene que hacer de manera permanente, y después todas las, digamos, las normativas, por ejemplo, por ejemplo, las de la Ciudad de Buenos Aires, donde todos aquellos que retornan de sitios de vacaciones, etcétera, tienen que testearse. Digamos, y esta es la única manera de que vos puedas Pero sabemos claramente que pasaban por Ezeiza y no se testeaban, o que venían con PCR truchos. Bueno, las PCR truchas no me consta, honestamente. Pero que sí, por supuesto, pero es voluntario, por eso es tan importante la concientización. Pero vos tenés que tener la capacidad operativa para poder hacer los test, tenés que tener los laboratorios que procesen las muestras. Y de hecho, fíjate vos la diferencia, aún en el mismo conglomerado urbano, sí, de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, el conurbano. Fíjate que si la ciudad, y eso lo escuché el otro día en el discurso de Rodríguez Larreta, puso el acento en la ampliación de los testeos, y la provincia puso el acento en las restricciones, sí. De hecho, en los últimos días bajaron, hay disposiciones de la provincia para reducir las indicaciones del testeo, lo cual es absolutamente contradictorio. O sea, hoy hay que testear más, testear y testear, estamos testeando poco, eso está claro, ¿no? Estamos testeando poco, testeamos más que hace un año, o más que hace 6 meses cuando tuvimos el otro pico. Estamos testeando más. Por eso también estamos detectando más casos, ojo. ¿La positividad es 25% aproximadamente, Rubinstein? En el país ahora es un poco más, es 30%. Porque en los últimos días había marcado, porque como crecieron los testeos, creo que había bajado un poquito. Creo que ayer había dado 26 y pico y el día anterior 24 y pico. Puede ser, estamos ahí, creo que estábamos en 30, pero es cierto que cuanto más testeás, más detectás. Claro. Y la positividad puede empezar a bajar, lo cual es bueno. Pero todavía ahora estamos con mucha más positividad que hace unos meses. Entonces acá no es el único punto. Justamente, dada la aparición de estas nuevas variantes, lo que hay que hacer es lo que se llama vigilancia genómica. Esto es saber si estos casos que se están detectando son de variantes que tienen nuevas mutaciones, o por ejemplo está la cepa de Brasil, la P1 de Manaus circulando, o la inglesa. Y para esto hay que hacer PCR. Si vos no haces detección con testeos adecuados, no tenés manera de saber qué cepas están circulando. Rubinstein, ¿siente que hay un plan sanitario hoy en el gobierno o que son manotazos de ahogados a cómo viene todo? No, yo creo que hay mucha, no veo un plan, veo mucha imprevisión y veo bastante improvisación. No veo un plan y eso es lo que más preocupa. ¿El mensaje de la provincia de Buenos Aires o de algún sector de la provincia de Buenos Aires es peligroso? ¿Cuál de todos? El mensaje de cerrar, de generarle miedo y terror a la gente. Mira, yo creo que el miedo es útil en la medida que no se transforme en pánico, que es absolutamente inútil y contraproducente. Tener un poco de miedo y tener conciencia de la situación que estamos viviendo y que hay que cumplir con las recomendaciones, todo lo que ya sabemos del barbijo, distanciamiento físico, ventilación, higiene, y a la vez, es cuidarse con la circulación cuando no es necesario, está bien, particularmente en aquellos más vulnerables. El pánico inmoviliza. Y por supuesto que ya vimos lo que pasó el año pasado. Fíjate, por un lado teníamos las enormes restricciones, la cuarentena infinita, el confinamiento y la campaña del miedo, cuarentena o muerte, los spots publicitarios, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó? Nada, perdieron. Se perdió credibilidad y... Exactamente, y no hubo resultado. Y no dio resultado. Mirá, lo que pasa es que con eso bajamos la muerte. ¿Es que vamos a hacerlo de Formosa? No. Entonces, acá hay que ser muy cuidadosos con cómo se calibran las decisiones. Entonces, cuando la provincia dice, vamos a ampliar las restricciones, ok, el tema, el desafío es, ¿y se van a cumplir?
Claro. Porque lo peor que puedes hacer es ampliar las restricciones, ponerte durísimo y después resulta que ocurre lo que yo te contaba del año pasado, Sí, que la gente... Paz, la matanza, que la gente no cumple. Está claro, está claro. Esta es una buena noticia a nivel de vacunación. En algunos países ya prueban primera dosis de Moderna, segunda dosis de Pfizer. Como que empieza a haber una comunicación entre las vacunas. En países más desarrollados, nosotros ni siquiera las conocemos, ¿no? Pero digo, en países más desarrollados, primera dosis de Pfizer, segunda dosis, la primera de Moderna. ¿Esto es bueno para el plan vacunación, pensando a futuro si algún día Argentina puede negociar y puede tenerlas acá en el país? Mira, en el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna tienen la misma plataforma tecnológica. Ajá. Sí, que son los ARN, estas vacunas genéticas. En ese sentido, digamos, son más parecidas. Todavía no hay evidencia científica fuerte que pueda sostener esto, esa es la realidad. Lo que pasa es que se apelan también a decisiones con mucho pragmatismo en este escenario de escasez. Pero la verdad es que todavía no hay evidencia que sustente claramente que esto debe hacerse. También lo que se ha visto es que con una sola dosis, en el caso de la vacuna de Pfizer o de Moderna, pareciera que inclusive la Sputnik, pareciera que la eficacia es bastante razonable, está arriba del 70%, claro, lo cual es muy importante. Claro. Entonces todas estas cosas son las que se están evaluando, pero todavía no se puede decir esta es la solución. Esto es porque hay pocas vacunas, entonces se está tratando de maximizar la eficacia y la efectividad poblacional en un escenario de escasez. Rubinstein, le agradezco como siempre. Muchas gracias. Ha sido muy amable gracias. con nosotros Gracias y por el tiempo también. Muchas gracias. Ahí está. Gracias. Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación.